Finalmente me voy a casar. La frase salió de sus labios como una promesa contenida durante años, apenas un susurro que se aferró al vestido blanco. Nina apretó la invitación doblada en la mano hasta sentir los bordes hundirse en la piel. Afuera, la calle olía a lluvia reciente. Dentro del registro civil, las luces eran blancas, impasibles, como si el mundo no supiera que ese día debía inclinarse hacia ella. Sterling llegó con la puntualidad de quien ha hecho de la apariencia un ejercicio de disciplina. Traje oscuro, gesto calculado, sonrisa medida. Caminó con seguridad por el pasillo y apoyó la mano en lo que parecía ser un gesto de protección o de posesión. La familia de Nina se levantó, los labios tensos, los ojos buscando en Sterling la confirmación de lo que ya sabían por los meses de promesas, que él sería su marido. Alrededor, los teléfonos chisporroteaban con mensajes y notificaciones. Era imposible evitar la sensación de que un segundo mundo, invisible pero implacable, observaba. Todo parecía seguir un guión hasta que no lo hizo. Sterling pidió la palabra con una calma fría. Sus palabras no fueron una condena directa, pero tenían filo. Habló de responsabilidades que surgen y de deudas que deben ser saldadas por el bien de una familia. Hubo un silencio, el tipo que presagia algo irreversible. Y entonces, con una naturalidad que rompía cualquier intento de discreción, anunció que debía firmar por legitimidad a su hijo fuera del recinto, que había venido antes a otro registro y que la mujer con la que se marcharía ya esperaba fuera. La sala, que hasta un instante antes estaba atenta a la formalidad, se llenó de un murmullo frío. Nina se quedó anclada a esa promesa que se le deslizaba de las manos. Sterling no se excusó. Se limpió la mano con la servilleta como quien borra un deber cumplido y se fue. No fue una huida apresurada. No hubo carreras dramáticas. Fue la elegancia de quien escoge el humillamiento público como arma. La otra mujer, Lane, apareció en la puerta, serena, con las maneras de quien ha sido preparada para entrar en escena. Algún móvil en los pasillos ya comenzaba a transmitir. Esa transmisión cambió todo. Lo que debía ser un registro civil cerrado se convirtió en un espectáculo con múltiples ángulos, rostros en primer plano y cabezas que miraban desde pantallas pequeñas y grandes. En cuestión de minutos, la etiqueta «La otra de Sterling» se volvió tendencia. Los comentarios se multiplicaron, desde la sorpresa hasta la cruel sofisticación del festín mediático. Alguien grabó cómo Nina, apoyada en la pared, intentaba recomponer su vestido. Otra persona se acercó y le lanzó una frase que no olvidaría. «¿Cómo no viste las señales?». La mano que debía sostenerla para entrar en una nueva vida la había dejado caer en medio de la gente. La vergüenza tiene un sonido particular. No es solo el murmullo ni las risas. Es el silencio de quienes esperabas al lado. Los padres de Nina actuaron con dignidad forzada, protegiendo a su hija con palabras muertas. «No te preocupes», dijeron, pero dentro sus miradas eran preguntas sin resolver. Grant, el tío, permaneció a distancia. Su rostro, de sonrisa fácil en otros tiempos, se volvía ahora impenetrable. Por la calle, un coche negro aguardaba. Silencio, ventanillas tintadas. Una presencia que parecía demasiado organizada para ser casual. Mientras todo esto ocurría, en un edificio de cristal a pocas calles, York hizo una pausa en una reunión que había tardado años en construir. Sus socios hablaban de números, de expansión, de riesgos, como si el mundo se redujera a porcentajes. Él tenía, entre papeles y proyecciones, una imagen grabada en la memoria, la fotografía borrosa de una joven sentada en la biblioteca de la universidad, la manera en que guardaba un cuaderno con cuidados casi ceremoniales. El regreso de esa imagen, 10 años después, frente a una pantalla de teléfono, le atravesó el pecho con una lentitud que dolía. York no era de los que se permitían envolverse en sentimentalismos públicos. Era un CEO forjado por decisiones firmes y días sin pausa. Su voz en las juntas era la de quien sabe mover ríos con un gesto. Pero había algo que las cuentas no mostraban. Durante una década había observado a Nina a distancia, había guardado pequeñas pruebas de su interés, un libro devuelto con una nota, un pago de matrícula cubierto sin que ella supiera,
y había cultivado una paciencia que no se parecía a la de otros hombres con poder. Esa paciencia ahora exigía acción. Cuando vio la transmisión, no fue sorpresa lo que le golpeó, sino una mezcla de ira controlada y una claridad fría. Debía intervenir, no por teatralidad ni por posesión, sino porque conocía la verdad del carácter de Nina mejor que nadie. No permitiría que la dejaran morir en esa humillación pública. Nina, por su parte, había aprendido a sostener la dignidad como quien sostiene una vela en medio del viento. Su primer impulso fue cubrirse el rostro y correr hacia el coche de su madre, pero la mano que la sujetó fue firme y suave a la vez. Era la de alguien que no quería que se sintiera pequeña. «No tienes por qué quedarte aquí», dijo una voz masculina detrás de ella. No era la voz de Sterling ni la de su tío. Era profunda, sin teatralidad, y al girar vio a un hombre alto, traje gris, apariencia implacable. Lo último que quería Nina en ese momento era la caridad. «No quiero que me miren como si fuera un trofeo», murmuró, con la rabia que nace de la sorpresa. «No te miro como un trofeo», respondió él con honestidad comedida. «No permitiré que te conviertan en una mentira». No ofreció explicaciones, solo una salida. Nina, exhausta, aceptó. Fue un movimiento de supervivencia, más que de confianza. Él la llevó a través de una puerta lateral, esquivando cámaras y algún comentario malintencionado, hasta un coche que esperaba con discreción. En el trayecto, el silencio entre ellos no era incómodo, estaba cargado de preguntas que por ahora no eran respondidas. Él le daba su nombre con un gesto apenas perceptible cuando él la dejó en un refugio temporal. «Shaw», dijo. «York Shaw». Era la primera vez que Nina escuchaba ese nombre completo, y sin embargo, no era la primera vez que lo cruzaba en su vida. En la ciudad, los Shaw eran una presencia que atravesaba edificios y titulares. Eran personas que hacían que otros tomaran decisiones a su alrededor. Pero el York que ella conocía en esos minutos era uno sin máscaras, atento, respetuoso, con una cortesía que evitaba la condescendencia. Apenas se hubo apartado, la multitud hizo su trabajo. La red comenzó a alimentarse de imágenes. Su nombre se transformó en acusaciones veladas. «A la otra siempre la descubren», decía una cuenta con miles de seguidores. Un influencer, ansioso por el contenido, subió fragmentos fuera de contexto. Otro añadió una leyenda que torcía la realidad. Las horas siguientes se moverían en una órbita de infamias, mensajes crueles, fotografías manipuladas, un rumor que empezaría a crecer con un latido propio hasta convertirse en acusación. Si los primeros golpes fueron emocionales y públicos, luego vinieron las sombras con filo de ley, llamadas anónimas, rumores de documentos, una supuesta reclamación de paternidad que necesitaba aclararse con rapidez para no afectar la línea sucesoria de una empresa. Alguien susurró que una transferencia había sido forzada. Otra voz, con un tono más grave, insinuó que si ciertas cuentas no cambiaban de manos pronto, habría consecuencias. Era como si alguien hubiera decidido que, si no podían controlar a Nina con respeto, la destruirían con necesidad. La humillación fue solo el primer movimiento. Pronto, lo que parecía un ataque personal comenzó a oler a plan elaborado. Había manos que se movían con cálculo, recursos que no se gastan en rencillas de corazón, sino en cerrar grietas peligrosas. Lane se recuperó en su papel con la facilidad de quien ha ensayado su parte. Calma, palabras medidas, lágrimas que parecían ensayadas. Sterling, intocable, mostró a la prensa una versión de sí mismo que no dejaba lugar para remordimientos. «He sido fiel a lo que debo», declaró en una grabación que se volvió viral. Todo estaba pensado para que la duda calara. La respuesta institucional fue tan fría como precisa. Abogados de Sterling se movieron con cartas y advertencias. Periodistas bajo presión grabaron entrevistas que parecían editadas para favorecer la narrativa dominante. Hay quienes intercambiaron dinero por exclusivas y quienes prometieron puertas cerradas a cambio de silencio. Entretanto, los padres de Nina lidiaban con llamadas de antiguos conocidos que buscaban distancia. La familia se convertía en un espacio de silencios obligados. Grant, el tío, alzó la voz en una conversación privada con Sterling y dejó escapar palabras que fueron como una confirmación silenciosa de complicidad. Había que proteger algo más grande.
Nina se encontró sola de una manera nueva. No era soledad física. Los mensajes no dejaron de llegar, pero era soledad de verdad. La sensación de que se la veía y a la vez no se la reconocía. Esa desposesión del propio nombre, esa sensación de ser arrastrada por una corriente que no era la suya, empezó a cambiarla. Había momentos en los que encerrada en la casa de su madre, miraba su reflejo en el espejo y no encontraba el lugar donde antes puso sus certezas. La humillación pública había abierto una grieta, pero adentro de ella algo más se quebró. La confianza en el futuro. En las noches que siguieron al incidente, los titulares no cesaron. Cuando el zumbido de las noticias daba tregua, llegaban correos furiosos y llamadas con amenazas veladas. Alguien colgó flyers en el vecindario con frases crueles. Un grupo organizado comenzó a chantajear a amigos que podían dar testimonios favorables. La ciudad se convirtió en una especie de tribunal donde la sentencia se escribía a golpes de notificaciones, y por debajo de todo eso germinaba un plan más peligroso aún, una historia alternativa para establecer culpabilidad rápida y contundente. Fue una llamada en la madrugada, una nota anónima con fotos que mostraban a un niño en una habitación de hospital, lágrimas en la cara, un vendaje improvisado. El mensaje era breve y directo. Esto se arregla con una disculpa pública y una renuncia a las acciones. La insinuación tenía un veneno claro. Si Nina no cedía, alguien haría creer que había un daño irreparable. Daba igual si la verdad no tenía forma. La inmediatez del espectáculo creaba la verdad. York, mientras tanto, no observaba desde la distancia con la pasividad de un simple espectador. Ver a Nina convertida en blanco le activó algo elemental. No podía permitir que una mujer que había conocido en el umbral de su juventud y por la que había sentido respeto y cariño silenciado, fuera consumida por una mentira cuando su propia vida podía inclinar la balanza. Sus primeras decisiones fueron medidas. No era su estilo avivar el escándalo con gestos grandilocuentes. En su lugar, empezó a mover hilos con la eficacia que le caracterizaba. Habló con su equipo de comunicación para contener el daño, no para destruir a Sterling, sino para proteger a Nina. Envió a un exagente de seguridad a revisar las grabaciones del registro. Pidió a su departamento legal que hiciera una valoración preliminar sobre los movimientos financieros que pudieran estar relacionados. Pero lo que más le dolía a York era ver el rostro de Nina, ese que se le había quedado grabado desde aquella vez en la biblioteca, concentrada en un libro de bolsillo, con una sonrisa tímida al descubrir una cita. Ahora, en fotos que circulaban sin contexto, su expresión de perplejidad se convertía en algo que se interpretaba y se reescribía a gusto de quienes querían culparla. A pesar de su posición, York había aprendido que el poder no siempre se impone con furia. A veces, la paciencia estratégica corrige lo que la precipitación empeora. Por eso abrió la pesquisa en silencio. Un rastreo de audios, un análisis de metadatos, un interrogatorio a los presentes en el registro. Mientras York armaba piezas, Nina tenía que decidir qué hacer con su propia historia. La reacción natural de muchas era tirar la toalla, huir y tratar de recomponer en privado lo que el mundo había destrozado en público. Pero esa posibilidad ya no le satisfacía. Para recuperar algo, había que entender primero qué se había perdido y por qué. No era solo luchar por la reputación, se repetía en voz baja. Era recuperar su nombre. En uno de los momentos en que logró salir de la espiral de notificaciones, Nina tomó una libreta vieja que había empezado a usar años atrás para apuntes efímeros y decisiones importantes. Abrió la página y con la mano que había empezado a temblar menos, escribió: «No permitas que una mentira defina tu vida». Fue un acto pequeño y sin oropel, pero en su forma tenía la resistencia de alguien que empezaba a pensar en responder en vez de sucumbir. Los días siguientes trajeron más ataques. Llegaron también primeros indicios de algo peor. La aparición de un video en el que un niño pequeño, con voz temblorosa, decía que se había asustado y que ella lo empujó. La grabación era imprecisa, la luz mala, pero la intención estaba puesta. Entonces apareció el supuesto médico que había atendido al niño, con credenciales discutibles y una historia que encajaba demasiado bien en la línea de la versión pública.
Para el espectador promedio, un médico con bata y un niño con llanto bastaba para inclinar la balanza. Nina y su familia intentaron responder. Consultaron con un abogado que, con un temple que no dejaba de sonreír con practicanidad, les explicó lo que sabían. Se han armado de pruebas rápidas para fabricar culpables. Lo que necesitamos son pruebas incorrectas, fechas, nombres, firmas que no concuerden. Lo demás lo tirarán al ruido. Si logramos contener la narrativa, podemos exigírselas. Las palabras eran un alivio parcial. Sabían que no bastaba con decir la verdad. En la era de la inmediatez, la verdad necesita llegar antes que la mentira para ser escuchada. York ya se había convertido en un recurso más que en un misterio. No hablaba en público, pero mandaba resultados. Un equipo de relaciones públicas que abordó los canales con mensajes medidos. Un investigador que soltó encriptadas preguntas en foros selectos para detectar a los orquestadores. Un bufete contable que inspeccionó los libros de Sterling bajo el pretexto de consultoría. Todo acontecía con la elegancia médica de quien sabe que la discreción es un arma. A diferencia de los que gritaban, York actuaba con precisión, y poco a poco empezaron a aparecer fallos en la historia oficial. El primer fallo fue una transmisión cortada que, al ser analizada por los técnicos, mostró una superposición de audio. La voz del niño parecía haber sido doblada sobre imágenes grabadas en un momento distinto. El segundo fallo fue en la acreditación del médico, una licencia que no aparecía en los registros del hospital local. El tercero, más delicado, estaba en un movimiento bancario que alguien, con rapidez y torpeza, había tratado de enmascarar hace meses y que ahora comenzaba a mostrar rastros. Para quien observaba desde fuera, todo parecía aún un mar de noticias contradictorias. Para quienes investigaban con paciencia, en cambio, había patrones. Un deseo de proteger algo, una línea de sucesión, una coacción financiera y la necesidad de silenciar a quien podría interponerse en ese camino. En medio de ese empuje por demostrar la falsedad, Nina no se dejó reducir a un papel pasivo. Hizo entrevistas medidas, dejó que algunos contactos cercanos hablaran por ella, apareció en una transmisión filmada desde la sala de su casa, con la serenidad afilada que da la determinación. No se quejó de la traición. Dijo la verdad con la sencillez de quien no necesita adornos. Me casaba con alguien que pensé que me quería. No lo hizo. Estoy aquí para defender mi nombre. No pidió compasión, pidió justicia. La batalla, sin embargo, estaba lejos de ser solamente de argumentos. El desgaste moral empezó a pasar factura. Un día, un paquete llegó a la casa de la madre de Nina con fotografías íntimas manipuladas y notas amenazantes. Otro día, un periodista que intentó profundizar en la historia fue llamado por una cadena con presiones económicas. La dimensión empresarial de la conspiración empezó a manifestarse. No se trataba solo de Sterling como amante ingrato, sino de un aparato que movía influencias, periodistas y cuentas bancarias. York fue consciente de cada ataque con la calma de quien revisa una pecera para detectar el pez enfermo. Sabía que no bastaba con mostrar las fallas de la historia, había que exponer a los responsables, hacer visible la red. Organizó reuniones privadas con personas que podían ser decisivas. Un antiguo contador de la empresa de Sterling que había abandonado el barco con mala conciencia. Una periodista freelance que había sentido la presión y que ahora estaba dispuesta a hablar. Un policía con una ética sólida cansado de instrucciones desde arriba. A cada cual le ofreció algo más que ayuda financiera. Les ofreció seguridad para decir la verdad. En esa trama de contactos y pequeñas lealtades, York rememoró, en fragmentos que eran como fósforos encendidos, la razón de su amor paciente. Un recuerdo, la biblioteca de la universidad, un invierno, una estantería caída y Nina, recogiendo libros que se le habían caído con la torpeza de quien tropieza con la vergüenza ajena. York, allí, ayudando sin alardes, guardando su número de teléfono como quien guarda un tesoro indecible. Otro recuerdo, ella sonriendo al regalarle un marcador rojo que marcaba pasajes que a él le resultaban valiosos. No eran gestos románticos en la luz de la pasión súbita, eran migas que construyeron la certeza de que, si alguna vez la vida la empujaba hacia la ruina, él estaría allí. Si había un error en todo aquello, pensó York,
era la impresión de que su afecto no tenía prisa. 10 años le habían enseñado otra cosa, que la paciencia puede volverse cómplice de la indiferencia si no se acompaña de acción. Ahora, la acción era necesaria, pero York lo sabía, no podía ser redentor teatral, tenía que ser eficaz y respetuoso, tenía que permitir que Nina tomase decisiones con su propia agencia. La ayuda no podía ser una imposición. Por eso, cuando le propuso a Nina que aceptara su apoyo para empezar una investigación y preparar una respuesta pública, lo hizo sin grandilocuencias. Le ofreció opciones y no órdenes. «¿Puedo contratar especialistas?», dijo. «Puedo asegurar tus comunicaciones, encontrar a los que montaron esta historia, pero no haré nada sin que tú lo quieras». Esa oferta marcó una distancia con la típica figura del Salvador. York colocó el poder a disposición y esperó. Nina, que había aprendido a desconfiar incluso de quienes ofrecían ayuda, sintió por primera vez que alguien le daba alternativas en lugar de dictarle un destino. Fue un alivio y al mismo tiempo una nueva responsabilidad. El trabajo comenzó por lo más urgente, desmontar la historia del niño y del supuestamente lesionado. El investigador contrató a técnicos de audio que comenzaron a desempacar el video. Los mensajes se rastrearon hasta unos servidores que tenían huellas de accesos extraños. Una periodista que había recibido presiones confesó que alguien le había pagado por filtrar una versión concreta. Los primeros movimientos de la investigación se filtraron, intencionadamente, a cuentas que aún tenían credibilidad. Era un juego de espejos. Si la mentira había sido rápida, la verdad debía ser más rápida, o por lo menos más inteligente. Y en paralelo, comenzaron a aparecer piezas contables que no encajaban, transferencias a nombres de empresas pantalla, pagos a consultoras sin proyectos, contratos que favorecían a terceros. No todos los nombres eran conocidos, pero la sombra de la manipulación financiera se volvía palpable. Era una red que apuntaba con insistencia a algo mayor que una traición sentimental. Había intereses económicos que justificaban cualquier sacrificio. A pesar de lo vertiginoso de los acontecimientos, Nina insistía en mantener su lugar. A veces, la dejaban sola en la oficina pequeña que había conservado en una empresa que ahora le ofrecía, por respeto y por necesidad, un espacio para reconstruir su vida profesional. Allí, rodeada de carpetas y cafés fríos, escribió una lista de cosas que quería recuperar. Su trabajo, su nombre, la posibilidad de decidir sobre su futuro sin que la palabra escándalo dictara su vida. Eran pasos modestos frente al abismo, pero empezaban a construir una ruta. En una de esas noches húmedas, mientras revisaba mensajes y fotografías que le llegaban, Nina recibió un correo sin remitente. Contenía una única frase y un archivo adjunto. «Mira esto». Dentro, un documento escaneado con una firma que le resultó familiar. La firma de Grant en una transferencia, un número de cuenta que cruzaba fronteras. Fue la primera vez que la posibilidad de una traición dentro de su círculo más íntimo dejó de ser sospecha para convertirse en prueba. El remolino se cerraba hacia adentro. Afuera, la ciudad no dejaba de mirar. La historia era una pieza más en la cadena de entretenimiento cruel de la que muchos dependían. Para algunos, era una lección moral. Para otros, un juego con apuestas altas. Para Nina, y para los que empezaban a aliarse con ella, era una guerra que iba a requerir recursos, paciencia y una determinación que no se deja arrastrar por la mentira. La noche en que York llamó a Nina por primera vez para decirle que había encontrado irregularidades en los registros, ella sintió que por fin, la red que la había querido tragar empezaba a deshilacharse. No era una victoria, apenas un borde suelto que prometía abrir la tela de la conspiración. «No confíes en nadie por ahora», le dijo York con voz grave, «pero tampoco cierres la puerta a lo que pueda demostrar la verdad». Nina oyó esa mezcla de aviso y esperanza como si fuera una brújula. En la penumbra de su casa, con la fotografía de su madre en la mesilla y la libreta con su declaración escrita a mano sobre la mesa, Nina tomó una decisión. Ya no iba a ser arrastrada por la narrativa de otros. Si querían guerra, la llevaría con la lucidez de quien sabe que la verdad no es un escudo que se empuñe con furia, sino una estrategia que se diseña con paciencia.
Entonces, cuando la lluvia volvió a caer sobre la ciudad y las luces de neón se reflejaron en charcos pequeños, algo cambió. La historia que había comenzado como una promesa rota tomó un rumbo distinto. De la humillación pública se abría ahora una grieta que dejaba ver manos más grandes, cuentas más limpias y sombras que quizás estaban a punto de ser señaladas. Pero la ciudad no olvida rápido, y la maquinaria del escándalo tenía aún muchas palancas por mover. Alguien, en la oscuridad detrás de los titulares, percibió la primera señal de peligro y empezó a preparar una respuesta. La lucha todavía no había llegado a su clímax, recién empezaba. Si quieres saber cómo termina todo, quédate hasta el final. La investigación de York siguió adelante con un ritmo que combinaba discreción y presión. Sus equipos revisaron cámaras, localizaron servidores y hablaron con testigos que, a priori, no parecían dispuestos a hablar. Cada nueva pieza que aparecía encajaba con otra, una factura protestada en un país vecino, la transferencia que había sido desviada a una cuenta con nombre falso, una firma que no coincidía con la que Grant acostumbraba a utilizar. A medida que las pruebas se acumulaban en carpetas y discos duros, la narrativa dominante empezaba a temblar. En un café oscuro, al borde del barrio donde Nina había pasado su infancia, un antiguo contador se encontró con el investigador contratado por York. Tenía las manos manchadas de café y la mirada de quien ha pasado demasiadas horas corrigiendo balances ajenos. Entre susurros, confesó que había movido cifras para proteger la estabilidad de la empresa, que había oído órdenes de alguien con poder y que había firmado documentos con la promesa de que eran temporales. La voz se quebró solo en una frase. Pensé que era por el bien mayor. No imaginé que usaran a una mujer para taparlo. Esa declaración fue una mecha. Mientras algunos se cerraban, otros empezaban a hablar. La periodista que había recibido presiones por dinero decidió renunciar a la exclusividad que la ataba a un conglomerado. El policía que había recibido órdenes veladas abrió una carpeta y la dejó en manos de alguien que no retrocedería. Los tentáculos de la conspiración eran largos, pero también lo era la red de quienes estaban dispuestos a deshacer los nudos. En la casa de la madre de Nina, una llamada nocturna alteró el ritmo de la madrugada. El supuesto médico que aparecía en el video había llamado a la redacción para admitir que la historia no estaba completa. Su voz sonaba como alguien que retrocede ante el peso de lo que hizo. Me pidieron actuar así, dijo sin dramatismos. Me dijeron que era por seguridad. No imaginé que llegaría tan lejos. Las palabras se disolvían en la línea. La confesión no era total, pero bastó para que algunos titulares cambiaran de tono. No todos, aún quedaba mucho ruido, mientras las revelaciones saltaban de buzón en buzón y de canal en canal, el rostro de Sterling empezó a palidecer en las redes. Su sonrisa ya no tenía la misma templanza. Los inversores de su círculo comenzaron a alejarse discretos. Lane, la mujer que había ocupado el papel que la convirtió en villana pública, mostró dudas en entrevistas que se volvieron evidentes. Sus lágrimas ahora parecían menos ensayadas y más forzadas. La tela tejida por la conspiración empezaba a deshilacharse por varios lados, pero la caída no sería limpia ni rápida. En la sala de juntas, donde las cifras eran hebras que se entrelazaban con la reputación, los defensores de Sterling todavía tenían argumentos. Había contratos que podían ser discutidos, facturas que podían ser reinterpretadas y una maquinaria de defensa que no pensaba rendirse sin luchar. York sabía que la batalla podía durar semanas o meses y que la verdad, aunque poderosa, necesitaba pulso y estrategia. Nina, por su parte, se preparaba para aparecer en una rueda de prensa que había decidido organizar con asesoría y con su voz afinada por la claridad que nace de la convicción. No era una esposa dolida ni una víctima indefensa. Iba a hablar como una mujer que reclamaba su nombre. Sus manos no temblaron cuando se puso ante los micrófonos. Su mensaje fue claro, directo y sin rencor, retóricamente punzante. Explicó los hechos, pidió una investigación y dejó caer, con la calma de quien no necesita gritar, que se sentía traicionada por personas en las que supo confiar. No nombró a Grant, no era el momento, solo dejó una puerta abierta para la verdad. Esa rueda de prensa revirtió parcialmente la tendencia en la opinión pública. No fue un triunfo rotundo, pero sí un paso firme.
Algunas voces que antes condenaban comenzaron a dudar. El rumor que sostenía la narrativa principal empezó a perder su fuerza. Aún así, la maquinaria opuesta no se derrotaría con palabras, requería pruebas y consecuencias. Cuando, a la mañana siguiente, la policía recibió una orden de registro en una casa vinculada a la contabilidad de Sterling, Nina supo que ya no se trataba de un episodio aislado. Las cajas revisadas, los discos recuperados, las facturas falsificadas. Cada hallazgo amplificaba el eco de lo que había sido planeado. Alguien, desde dentro, había querido proteger un plan mayor a costa de su reputación. La pregunta que quedaba era quién firmó finalmente ese pacto de silencio. En medio de todo esto, York permanecía cercano pero no agobiante. Sus gestos seguían la norma del respeto. Era presencia que se ofrecía, no que se imponía. Hubo un instante, una tarde en que caminaban por una terraza con vista a la ciudad, en que la conversación se tornó menos estratégica y más humana. Nina, con la voz baja, preguntó por qué él había esperado tanto. York, que había administrado su afecto con reservas durante una década, respondió con una honestidad que no buscaba justificar ni excusar. Porque creí que tu vida era tuya y no dejé de quererte, pero no pensé que la paciencia sería la excusa para verte lastimada. No dijo más, no hizo promesas. Simplemente se quedó allí, ofreciendo compañía sin teatralidad. Esa noche, cuando las luces de la ciudad comenzaron a encenderse como testigos distantes, la historia no tenía aún un cierre limpio. Había movimientos, detenciones menores, confesiones parciales y prensas que cambiaban el tono según conveniencias. Más importante que eso, había una decisión tomada por Nina. No iba a permitir que la narración de su vida fuera cerrada por otros. Tenía aliados nuevos, y entre ellos, alguien que había esperado 10 años para descubrir que el momento de actuar había llegado, y esa certeza, aunque frágil y aún sin un final, era suficiente para que la ciudad se preparase, sin saberlo aún, para ver cómo se desmoronaba una mentira construida con precisión. Quedaban muchas piezas por mover. La confesión total del falso médico, la investigación contable que debía probar la complicidad de Grant, las acciones legales que pondrían a Sterling en una posición de vulnerabilidad que por fin le correspondiera enfrentar. El amanecer llegó con la tenue promesa de que la verdad, pieza a pieza, empezaba a hacerse ver, pero los engranajes contrarios nunca duermen. Detrás del ruido público ya se preparaba una respuesta que sería dura, calculada y peligrosa. La historia que había empezado con una traición en el registro civil apenas mostraba sus primeras consecuencias. La batalla por la reputación, por la justicia y por el corazón de Nina había comenzado, y de algún modo aquel hombre de traje gris que la había rescatado en la puerta sabía que lo que estaba en juego era más que un amor no confesado, era la posibilidad de devolver a una mujer su propio nombre. El amanecer se abrió pálido sobre la ciudad, como si el cielo quisiera ofrecer una neutralidad que todavía no existía abajo. Las piezas que York y su equipo iban encontrando no eran aún la última palabra, pero eran suficiente para empujar la historia hacia la verdad. Había testimonios que ayer se negaban a salir y hoy venían con nombres. Había metadatos que no podían alterarse. Había, sobre todo, personas que empezaban a sentir el peso de haber participado en algo que los consumía por dentro. La primera confesión que rompió una costura importante llegó desde un hospital pequeño de las afueras, no por la magnitud del centro, sino por la humildad de aquel que habló. El falso médico pidió ver a la cámara que uno de los periodistas había dejado abierta por distracción. Su voz, cuando comenzó, no fue teatral. Dijo que le habían ofrecido dinero y seguridad, que le habían dicho que era un favor por un servicio mayor, que no imaginó que la trama empujaría a una mujer a la humillación pública. No hubo lágrimas forzadas ni argumentos estudiados. Fue la palabra clara de alguien que se había arrepentido demasiado tarde. A partir de esa confesión se aceleró una cadena. Técnicos de audio demostraron que las voces del video no coincidían con los momentos que supuestamente registraban. Un perito forense informó que el llanto del niño había sido superpuesto en otra toma. El archivo original no mostraba una lesión grave. Para quienes habían querido creer sin preguntar,
Las piezas empezaron a chocar entre sí como copas que se derraman. Lane, la mujer cuya aparición en el registro había sido la chispa que encendió la acusación, tardó 3 días en colapsar. No fue una confesión pública al principio, fue una visita nocturna a la casa donde vivía la madre de Nina, una conversación a solas, la confesión a gritos entre paredes que olían a té frío. Lane contó que había aceptado el papel por miedo, por la promesa de dinero, por la amenaza implícita de perderlo todo si no participaba. Habló de llamadas anónimas que le susurraban que era por la familia, nombres que caían pesados como losas sobre sus decisiones. Sus palabras voltearon la culpa hacia quien la había empujado, pero también mostraron que la traición no siempre es obra de monstruos unidimensionales, a veces son personas vulnerables enredadas por intereses mayores. La prensa empezó a moverse con cautela. Algunas cabeceras que hasta entonces se habían dejado llevar por el ruido decidieron comprobar documentos. Un periodista que había colaborado con la filtración inicial fue, de improviso, fuente de otra filtración. Le ofrecieron pruebas de un pago a un buzón extranjero a cambio de ocultar la historia. Quienes aún sostenían la acusación pública comenzaron a agrietarse. El coro se hizo menos uniforme. En la oficina en la que York decía no hablar por espectáculo, el plan evolucionaba. No era tiempo de golpes altos en redes, sino de estrategias que cerraran los huecos. Se reunió a la junta de la empresa mayormente afectada, no la de Shaw Holdings, sino la pequeña compañía en la que Nina había trabajado y que ahora buscaba reconstruir su reputación para presentar documentos, audios y facturas. En aquella sala, con la vista de la ciudad como telón, York mostró lo que su equipo había encontrado: movimientos en cuentas a nombre de empresas pantalla, facturas con conceptos genéricos, transferencias en fechas donde nadie recordaba actividad real. Y con la precisión de quien sabe que las pruebas deben colocarse en orden, dejó ver el nexo. Grant apareció en los documentos con una firma que no coincidía con la suya. El contador que había recibido órdenes habló y contó cómo se habían fabricado números para mantener la calma de inversores que nunca supieron que estaban comprando silencios. Era una madeja de protección corporativa que había decidido, sin rubor, sacrificar a una persona para detener una fuga más peligrosa. La traición, ahora, tenía nombre y rostro. La noticia llegó a la policía con la contundencia de cajas registradas y peritajes que pedían acciones. Un fiscal, cuya ética ya había empezado a no permitirle mirar para otro lado, autorizó registros. La mañana del operativo, cámaras que antes celebraban la caída se quedaron sin protagonistas. Coches negros que habían rondado la casa de la madre de Nina fueron interceptados. Oficinas donde se firmaban contratos bajo acuerdos secretos fueron selladas. El despacho de Grant fue objeto de una requisa. Las primeras detenciones ocurrieron con la misma discreción con la que se habían planeado los crímenes, sin estridencias, con protocolos. Los nombres que salieron en los comunicados no fueron todos los esperados, pero cada uno que cayó desnudó una porción de la red. Sterling intentó resistir en el primer momento con la frialdad que le caracterizaba. No era un hombre acostumbrado a perder el control, pero la evidencia tiene un ritmo propio. Cuando aparecen contabilizaciones, audios y confesiones que lo sitúan ordenando y beneficiándose, la narrativa pública cambia de dirección. Fue en una comparecencia improvisada que Sterling mostró el primer resquicio. No hubo lágrimas, hubo simulación de indignación y en un gesto propio de quien estaba acostumbrado a maniobrar, intentó culpar a terceros. No funcionó. En redes, en la calle y en las oficinas, la percepción se fue inclinando. La caída sería más lenta de lo que muchos querían, pero inexorable. Mientras la persecución institucional hacía su trabajo, York y Nina tuvieron que decidir los límites de su batalla pública. Ella no quería venganza, quería reparación, quería que su nombre volviera a pertenecerle. No se dio a la idea de convertir la honestidad en un espectáculo. Prefirió la verdad presentada sin ruido, con documentos y testimonios que resistieran las dudas. El día en que se sentó frente a una cámara para responder a las últimas acusaciones, su voz había ganado claridad. No pidió castigos encarnizados, pidió que se mostrara la verdad y que quienes habían participado asumieran sus responsabilidades.
Fue una intervención que ganó apoyos inesperados y, sobre todo, devolvió a Nina algo que había perdido, la capacidad de nombrarse sin que el rumor dijera por ella. York no dejó de estar a su lado, pero siempre respetando la decisión de Nina. Hubo un momento en el que él pudo haber tomado un micrófono y decir: «La amo desde hace 10 años». No lo hizo. Prefería que fueran los hechos los que hablaran. La presencia en investigación, la garantía ofrecida a testigos, la contratación de peritos. Y sin embargo, los pequeños gestos continuaron marcando un relato íntimo que poco a poco Nina iba aceptando como propio. Le entregaba documentos en persona, la acompañaba a entrevistas no para estar en la foto, sino para garantizar que estuviera segura. Sus recuerdos compartidos venían como impulsos: la biblioteca, un marcador rojo, una nota de vuelta. Cada uno de esos destellos servía de fundamento para la pregunta que Nina empezó a formularse en silencio: ¿podía aceptar un amor que había esperado una década sin haberlo exigido? La confesión del falso médico abrió una puerta que llevó a una investigación más amplia sobre el montaje del niño. El niño, cuyos derechos habían sido utilizados en ese plan, fue tratado con delicadeza. Un reportaje responsable mostró que no había lesiones graves y que el pequeño estaba bajo cuidado y entendiendo, con edad apropiada, que algunos adultos habían usado su imagen para mentir. Fue un capítulo doloroso y breve, tratado con sensibilidad por quienes decidieron no explotar la historia. La vieja intención de destruir a Nina con el uso del menor se volvió contra quienes la planearon. La opinión pública, hastiada de manipulaciones, mostró su rechazo. En la sala de juntas, donde finalmente se decidió el destino corporativo, York pidió la palabra con la serenidad de quien entendía la responsabilidad de su posición. No buscó humillar a Sterling en la sala donde se dirimía la reputación de empresas enteras. Fue más eficaz. Presentó un informe que ligaba transferencias, sociedades pantalla y decisiones de algunos directivos con la fragilización financiera de la compañía, que ahora miraba a Nina con ojos confundidos. No era una venganza, era una reparación que exigía medidas concretas. Entonces llegó el momento que muchos esperaban y que para otros parecía una jugada estratégica. York anunció públicamente su intención de apoyar la empresa en la que Nina trabajaba con un contrato de inversión por 10.000 millones. Lo dijo con la misma voz que usaba en las juntas cuando proponía expansiones: clara, mesurada, sin fanfarrias. Pero añadió algo que sorprendió a propios y extraños. No ofrecía solo capital, ofrecía la compañía bajo una nueva dirección donde Nina tendría un papel protagonista. Después de presentar las cifras y las condiciones, miró a Nina con la franqueza que había guardado durante 10 años y le dijo: «No quiero que aceptes esto por caridad, te lo ofrezco porque creo en tu capacidad. Lidera esto si quieres. Yo solo pongo lo que hace falta para que nada nos vuelva a chantajear». La decisión de Nina no fue instantánea ni teatral. Hubo dudas, preguntas y peticiones. Exigió garantías de independencia, un consejo donde no hubiera miembros comprometidos, auditorías externas, cláusulas que protegieran la integridad de la compañía frente a maniobras similares. Reclamó responsabilidades y transparencia. York aceptó cada condición sin mengua, porque entendía que su papel no era comprar gratitud, sino construir confianza. «Quiero ser tu aliado», dijo. «No quiero reestructurarte la vida, quiero que tengas las herramientas para decidir la tuya». Esa oferta, más que un gesto romántico, fue una piedra angular para la restauración del poder de Nina. En la votación interna, con papeles en regla y con testigos que antes no se atrevían a hablar, la Junta aprobó el acuerdo. Hubo voces contrarias, cálculos económicos que temían el impacto mediático, pero la mayoría entendió que lo que se proponía no era solo una inyección financiera, sino una apuesta por transparencia y por una gestión que dejara atrás prácticas opacas. El nombramiento de Nina como presidenta se hizo con cautela. Se ofreció un periodo de transición, un consejo asesor y la firma de un contrato que la dotaba de herramientas reales para cambiar las estructuras. No era un ascenso regalado, era una responsabilidad exigente.
La noche en que Nina firmó los papeles, su madre lloró en silencio. No eran lágrimas de pena, sino de alivio. Ver a su hija asumir su nombre y su destino era como rescatar un pedazo de la vida que casi se le había arrebatado. Grant fue citado por la policía, y ante la evidencia contable, no pudo sostener indefiniciones. Su implicación quedó en los formularios, en las transferencias y en los mensajes que habían circulado en fechas clave. Su caída fue menos el espectáculo de la ruina y más la tragedia privada de alguien que priorizó la lealtad a un sistema corrupto por encima de una familia. Para Nina, el dolor fue profundo. La traición de un pariente cercano no se cura con arrestos. Pero el reconocimiento público de la verdad le dio el espacio para dejar de ser definida por lo que otros dijeron de ella. Sterling fue detenido en una escena que no buscaba escarnio, sino justicia. Los policías actuaron con papeles en la mano, con órdenes y pruebas que lo vinculaban a movimientos fraudulentos y a la orquestación del montaje. Sus intentos por persuadir a antiguos socios cayeron en vacío. Muchos prefirieron salvar su propia reputación. En el juzgado de guardia, donde se tramitaron las primeras diligencias, Sterling se encontró con miradas de quien ya no tenía poder. No fue la caída inmediata que algunos habían fantaseado, fue la consecuencia de meses de decisiones que lo habían situado al borde de un abismo que finalmente tocó. Con las detenciones llegaron confesiones complementarias. Algunos colaboradores menores negociaron reducciones en sus responsabilidades a cambio de testimonios que completaron el mapa. La Fiscalía, dentro de los márgenes legales de la ficción, ordenó seguimientos y procesamientos que sentaron una base sólida para procesos posteriores. La prensa, que había sido tan rápida en condenar, ahora tuvo que narrar la complejidad, el entramado de intereses, el uso del escarnio como arma, la manipulación de voces y pruebas. La historia, pensada para destruir, se volvió ejemplo de una maquinaria que podía desactivarse si se tenía la valentía de mirar. En medio de esos días de documentos, preguntas y llamadas, York siguió mostrando su amor de maneras que no querían ser titulares. Hubo cenas sencillas en las que hablaban de proyectos y de sueños. Hubo silencios compartidos en los que Nina reconocía gestos que solo él había hecho anteriormente. Hubo, también, una petición explícita que ocurrió fuera de cámaras y lejos de los ojos que seguían su vida con hambre por sensaciones. York no propuso un matrimonio como un acto triunfal, lo pidió como quien pide permiso para acompañar sin anular. ¿Qué quieres que sea esto?, le preguntó una noche, cuando la ciudad parecía respirarles a su alrededor. Ella tuvo la honestidad de confesar sus miedos. No quería otra imposición. No quería que su nombre quedara pegado a un título por conveniencia. Quería una elección libre, una relación construida sin urgencias, sin usurpaciones de su autonomía. York escuchó y se ajustó. No hubo grandes discursos, hubo acuerdos y la decisión de no apresurar nada que pudiera convertir el amor en otra forma de coacción. El clímax público tuvo lugar unos meses después, cuando la junta donde se discutieron responsabilidades corporativas decidió publicar un informe resumido de las irregularidades y designó una comisión para rehacer las políticas internas. En esa reunión, a solicitud de Nina, York manifestó su cariño en una frase breve que nadie esperó, pero que todos sintieron. Dijo que la había conocido hace 10 años y que su paciencia no había sido resignación, sino respeto por la vida de ella. No fue un monólogo romántico, fue una confesión breve y honesta que cerró un círculo emocional. La reparación social llegó poco a poco. Los medios que antes celebraron la caída de Nina, ahora cubrieron el proceso con cuidado. Algunos pidieron disculpas por no haber verificado. No fue un arrepentimiento masivo, pero hubo gestos públicos de reconocimiento. El trabajo que Nina emprendió como presidenta fue duro. Reestructurar, auditar, cambiar contratos, devolver confianza a clientes. Hubo noches de decisiones difíciles, de confrontación con aquellos que preferían la vieja manera de hacer negocios. Ella no buscó revancha, buscó instituciones limpias. En el ámbito íntimo, la relación con York fue creciendo con la normalidad de quien construye paso a paso. Hubo noches en las que recordaban el pasado sin idealizarlo. Hubo también momentos en los que York, compartió pequeñas pruebas de su cariño.
Un paquete con un marcador rojo que había encontrado en una librería de viejo, una nota sin firma, en la que recordaba una cita que habían discutido años atrás. Estos gestos no eran guas de riqueza, eran hilo que unía dos historias previas. La celebración final no fue un espectáculo para escenificar la caída de otros, sino una reunión íntima con familia y amigos que habían resistido. Nina optó por una ceremonia pequeña. No necesitaba el altar de la publicidad. Lo que sí quiso fue que fuera verdadera. En la plaza donde había caminado de niña, bajo un cielo que parecía más indulgente que el día del registro, se anunció en voz baja su unión con York. Hubo abrazos, hubo palabras sinceras, hubo ausencia de quienes habían escogido el camino contrario. Lane, invitada como gesto de cierre, pidió perdón en voz baja. No fue absolución, pero sí el gesto de quien reconoce su propio error. Grant, en manos de la ley, no asistió. Su lugar fue ocupado por el silencio de una familia que aprendía a reconstruir sus lazos. Cuando York tomó la mano de Nina, ella no sintió que le robaban su historia. Sintió, en cambio, que la completaban. No fue un rescate que anuló su agencia. Fue una unión que respetó sus límites y le ofreció recursos para no depender de la caridad. En su discurso, ella habló de las heridas y de la responsabilidad. Habló de cómo la verdad necesitó tiempo para imponerse y de que la justicia, aunque imperfecta, había empezado a hacer su trabajo. Habló de la necesidad de transformar el dolor en instituciones mejores. La noche cerró con fuegos artificiales que no buscaron ocultar nada, sino celebrar una reconstrucción colectiva. La pareja se besó en un momento que fue más susurro que explosión, y los amigos aplaudieron con la ternura de quienes saben que los finales no borran lo vivido, pero sí permiten empezar de nuevo. En los meses posteriores, la empresa de Nina prosperó bajo su liderazgo. Implementó políticas de transparencia, protección para empleados vulnerables, canales de denuncia seguros. La prensa económica reseñó los cambios con cierto respeto. Algunos inversores que antes habían dudado reconocieron que la apuesta era ahora de largo plazo y con menos riesgos éticos. El contrato por 10.000 millones sirvió no como una compra de favores, sino como capital semilla para transformar la cultura de una organización que necesitaba aire nuevo. York no fue presentado como héroe absoluto. En conversaciones públicas, ambos insistieron en que el mérito fue colectivo. Investigadores, periodistas valientes, testigos que se atrevieron a hablar y la propia voluntad de Nina para enfrentar la tormenta. El amor paciente que había sostenido York no fue la única pieza. Fue, sin embargo, la compañía de alguien que entendió que amar también es ofrecer herramientas para que el otro sea libre. El rumor del que fuera su prometido quedó atrás como una lección y una advertencia. Sterling enfrentó cargos que lo pusieron en una situación jurídica compleja. El proceso siguió su curso con la sobriedad que exige el sistema. No hubo vindicta pública. Hubo responsabilidad. La ciudad, que tanto había disfrutado del espectáculo del escarnio, aprendió una lección menos brillante pero más importante, que las verdades manipuladas pueden destruir vidas y que reconstruirlas exige tiempo y justicia. En los silencios que surgieron después de la tormenta, Nina encontró su ritmo. Dejó de ser la mujer definida por un mal episodio para convertirse en ejecutiva exigente, en hija que reconstruía lazos y en pareja que elegía día a día. Su madre recuperó la sonrisa de antes. Su familia, aunque marcada, empezó a recomponer su tejido con una mirada más crítica hacia lo que antes justificaban. Los flashbacks de York, a la biblioteca, al marcador rojo, a la ocasión en que pagó sin decirlo una matrícula, quedaron como notas íntimas entre los dos, recuerdos que no necesitaban aclararse en público. Sus demostraciones de afecto no se volvieron titulares. Fueron actos cotidianos, llamadas para preguntar si comía, mensajes sin importancia que, sin embargo, sostenían el día a día. Nina respetó esa constancia porque la entendía. No era un arranque súbito, sino la suma de una década de pequeñas pruebas. La última escena, cuando la pareja salió a la terraza de la casa que compartieron por una temporada y miró la ciudad encendida, fue sencilla y verdadera. Ninguno de los dos tenía la ilusión de que las heridas desaparecerían por arte de magia.
Sabían que la vida era más compleja, pero también sabían que habían escogido acompañarse con respeto, que habían cerrado un capítulo oscuro y que con herramientas y dignidad podían mirar hacia adelante. Gracias por quedarte, le dijo Nina sin teatralidad. Gracias por dejarme estar, respondió York. No hubo promesas grandiosas en sus labios, solo la decisión de construir un presente donde la verdad tuviera voz y la palabra de ambos peso justo. Era suficiente. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más relatos como este y compártela para que otros la conozcan.